Bienvenidos todos, estamos esperando unos minutos para que se sumen con nosotros más participantes esta tarde de miércoles 14 de octubre en este conversatorio que hemos organizado sobre un retorno voluntario, seguro y gradual a clases. Vamos a esperar algunos minutos más, vamos a aprovechar de saludar a quienes se van integrando esta tarde con nosotros: Alejandra, Alicia, Ana María, Pilar, Belén, Beatriz y todos quienes esta tarde nos están acompañando. Queremos saludarlos a nombre del Grupo Educar, a las autoridades presentes del Ministerio de Educación, a nuestro Ministro de Educación, a los directores, directoras de colegios, profesores, profesoras y todas las personas reunidas esta tarde, este miércoles 14 de octubre, ahora con nosotros. El COVID-19 y la pandemia nos han presentado ahora un nuevo desafío. Algunos establecimientos educacionales ya han retornado a clases y otros todavía están a la espera que las condiciones sanitarias así lo permitan. Por eso hemos convocado a todos ustedes esta tarde para conversar sobre un retorno voluntario a clases. Queremos saber qué pasa con el plan paso a paso, qué posibilidades hay de regreso este año y qué posibilidades también existen de iniciar el año académico a mediados de febrero. Como les contaba, tenemos esta tarde con nosotros a nuestro ministro de Educación, Raúl Figueroa, y también nos acompaña Raimundo Larraín, quien es jefe de División de Educación General del Ministerio de Educación, para aclarar todas esas dudas que ustedes ya nos han hecho llegar y que nos irán realizando durante este conversatorio. Pero antes queremos darle la bienvenida a Pilar Alonso. Ella es directora ejecutiva de Grupo Educar, quien nos entregará unas palabras para iniciar este conversatorio. Bienvenida, Pilar, y muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todas y a todos, a los profesores y profesoras que nos acompañan a lo largo de Chile, a los directivos, apoderados, profesionales de la educación. Muchas gracias por acompañarnos y un gran reconocimiento por la labor que han desarrollado en este periodo tan complejo para toda nuestra sociedad. El conversatorio de hoy sobre la vuelta a clases, justamente cuando el Ministerio de Educación hoy ha difundido el diseño de su propuesta Estamos a Tiempo, para que niños y jóvenes que han tenido nula o muy poca participación escolar puedan retomar las clases, reduciendo así los efectos adversos que ha dejado la pandemia en su formación integral psicológica, física y también académica. Claro está, y como el ministro lo ha manifestado siempre, un proceso paulatino, voluntario y gradual. La intención de Grupo Educar en el día de hoy es generar un espacio de conversación con todos aquellos participantes en temas de educación, en el que podamos, en forma respetuosa, plantear nuestros respectivos puntos de vista y hacer comentarios. Tenemos disponible para ello el chat, para que todos y todas puedan realizar sus preguntas y expresar sus opiniones, las que al término de la actividad haremos llegar a las respectivas autoridades del Ministerio de Educación para que las tengan en su consideración. Así que tengamos una excelente jornada y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Ahora vamos a darle el pase a nuestro ministro de Educación, Raúl Figueroa, que nos va a contar estos lineamientos de los cuales nos contaba Pilar. Bienvenido, ministro, adelante. Muchas gracias, Marcela, Pilar. Gracias por la oportunidad de poder conversar sobre lo que es el plan paso a paso, abrimos las escuelas, que como su nombre lo indica, tiene por propósito generar todas las oportunidades para que nuestros alumnos puedan, en un año tan difícil, continuar su desarrollo. Lo primero es, aunque son a estas alturas antecedentes conocidos, revisar muy rápidamente por qué creemos que es importante volver a abrir las escuelas en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, para luego discutir un poco de cómo hemos ideado un plan para que esto sea posible y, por supuesto, resolver sus dudas. Como lo anunciaba Marcela, nos acompaña Raimundo de la División de Educación General, quien se va a hacer cargo de manera más específica de resolver algunas dudas concretas. Yo lamentablemente no me voy a poder quedar toda la sesión, pero sí me interesa darles esta mirada inicial y general. Lo primero es que
el efecto de la pandemia en el sistema educativo es lamentablemente muy duro en diversas áreas, desde el punto de vista de los aprendizajes y el deterioro en los aprendizajes, desde el punto de vista de las brechas de aprendizaje que lamentablemente se van a profundizar, desde el punto de vista de la deserción escolar, lo hablábamos en un seminario hace un par de semanas, cómo la pandemia va a afectar de manera muy fuerte los índices de deserción escolar. Podríamos proceder del orden de 10 años en esta materia. Las proyecciones son que 80.000 niños y jóvenes podrían incorporarse a los 187.000 que hoy día ya tenemos fuera del sistema educativo. Y no solo, decíamos, desde el punto de vista de los aprendizajes, las brechas de aprendizaje, sino que además el desarrollo socioemocional de los niños, la salud tanto física como mental, todo eso se ve afectado. La evidencia a estas alturas es bastante clara y por lo tanto los esfuerzos deben estar en mitigar al máximo posible los efectos negativos de esta pandemia. Para ello, el Ministerio de Educación y todas las comunidades educativas de las cuales ustedes forman parte han hecho importantes esfuerzos por acompañar a todos los niños y jóvenes durante este periodo de educación a distancia, al que nos hemos tenido que adecuar y que evidentemente ha sido complejo. Ese esfuerzo de acompañar durante este periodo se va a mantener y se seguirán perfeccionando los instrumentos, como Aprendo en Línea y otros, para que durante todo el tiempo que sea necesario acompañar un periodo de educación a distancia, esos apoyos estén disponibles. El punto es que sabiendo que por más esfuerzos que se hagan en materia de educación a distancia, los efectos de la prolongada suspensión de clases que se van a instalar en el sistema educativo son muy complejos, tenemos que también abordarlos. Y desde ese punto de vista, recuperar en forma segura, voluntaria, gradual, la experiencia escolar nos parece que es fundamental. Nosotros, junto al Ministerio de Salud, anunciamos desde ya varias semanas atrás, se hizo además de forma más pública hace poco, pero se ha venido implementando, donde las condiciones sanitarias lo han permitido, este plan que tiene 3 pilares esenciales. Lo decíamos, la seguridad. ¿Qué significa eso? Que solo en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, y cumpliéndose además con las exigencias sanitarias para cada establecimiento, es posible generar espacios de reapertura de las escuelas. Segundo, esto es voluntario. Voluntario para los establecimientos, abrir, voluntario también para los apoderados, enviar a sus hijos, para los alumnos, asistir. Eso es muy importante porque si queremos que efectivamente puedan ejercer esa voluntad, debemos cumplir con un requisito que es más o menos obvio, pero que no podemos olvidar, y es que la escuela debe estar abierta, debe estar disponible. Y el tercer punto, además de que sea seguro y que sea voluntario, es que esto es gradual. ¿Qué significa que sea gradual? Que no necesariamente todos los alumnos vuelven al mismo tiempo, sino que se hace por niveles para ir generando espacios de protección, de cumplimiento de los protocolos y también un adecuado monitoreo de la forma en que esto se va llevando a cabo. Deben cumplir además los establecimientos en el marco de estos 3 pilares 7 pasos, que son más o menos evidentes. Primero, que se den las condiciones sanitarias. Segundo, recibir y en el fondo incorporar los protocolos diseñados por el Ministerio de Salud. Tercero, en el caso de los establecimientos que reciben recursos públicos, recibir los kits sanitarios que están disponibles para ellos para que puedan cumplir con los asistentes, con los protocolos. Cuarto, un proceso de trabajo para organizar el establecimiento acorde a esos protocolos. No es lo mismo hacerlo en una escuela unidocente que en un liceo de 2.000 alumnos. Son distintas las maneras en el marco de la flexibilidad que se entrega para poder efectivamente dar cumplimiento a las medidas sanitarias. Luego, una inducción para todos los miembros de la comunidad educativa. Sexto, una comunicación, que esto además obviamente se van trasladando las etapas a los apoderados, a los alumnos, para por último terminar con una propuesta concreta al Ministerio de Educación, de tal manera que se pueda autorizar esta reapertura.
puede hacerse tanto en las comunas que están en paso 3 como 4 en adelante. La diferencia está en que si está en paso 3, deben cumplirse con una factibilidad que determina el Ministerio de Salud, que es parte de este proceso. Entonces, esto es bien importante. Los kits sanitarios son para todo el sistema subvencionado, tanto municipal como particular subvencionado. Por esa vía nos vamos asegurando que los protocolos se puedan ir cumpliendo. Y el objetivo aquí es ir generando espacios de reencuentro fundamentalmente, para poder reforzar aquellas dudas, darle a ciertos grupos de alumnos, sabiendo que esto es importante para todos, darle prioridad probablemente a algunos grupos, por ejemplo, los alumnos de tercero y cuarto medio, los alumnos del mundo técnico profesional. Ustedes saben que cerca de un 40% son alumnos técnicos profesionales. La formación práctica debe llevarse a cabo ciertamente en el liceo, en la escuela. Algunas áreas se pueden llevar afuera, pero lo fundamental debe hacerse esa formación práctica en una modalidad presencial. Sabemos también es importante para otros alumnos, nos preocupa mucho los alumnos más pequeños, los de primero básico, pero también acá hay un tema de ir en forma gradual incorporando, porque no se puede hacer todos al mismo tiempo. Y lo tercero que es muy importante es que se trata de ir generando espacios intermedios de reencuentro en las escuelas. Aquí nadie está pensando, para que no quede ninguna duda, volver a clases como si aquí no hubiese pasado nada, en un horario, qué sé yo, de 8 a 4 de la tarde. No, son experiencias intermedias, fundamentalmente para darle la oportunidad a los alumnos de poder reencontrarse, de que no sean solo los aspectos ligados a los aprendizajes, sino que también el desarrollo socioemocional, que es una cuestión muy relevante, se requiere mucha contención socioemocional. Nosotros tenemos levantado un mecanismo para hacer un diagnóstico integral, tanto de aprendizajes como de lo socioemocional. El currículum priorizado ustedes lo conocen, y es lo que se tiene que ir ya implementando y que se va a implementar una vez que se vuelva a lo presencial, en una lógica de un continuo. Es tan importante este año como lo será el próximo. El próximo año sabemos que también será particularmente complejo. Va a haber que destinar fundamentalmente los primeros meses del año a reforzar y nivelar los aprendizajes, a generar una nueva cultura donde ciertamente probablemente vamos a tener que convivir con el COVID en una lógica donde la escuela tiene que volver a estar en el centro del sistema educativo. El mantener una lógica transitoria de escuela cerrada tiene impactos durísimos. El secretario general de la ONU hablaba de una catástrofe generacional como consecuencia de esta suspensión prolongada de clases. Piensen solo por un rato que en el promedio los alumnos de la educación pública van a llevar, si no se vuelve a clases de aquí a marzo, 15 meses sin asistir a una sala de clase, salvo las 2 semanas o menos que tuvieron este marzo. Recuerden que ya el año pasado fue muy complejo, el sistema público perdió del orden de 1 mes y medio de clases en promedio, a eso se le agrega lo que sigue después de octubre, la pandemia. Por lo tanto, es urgente, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, ir recuperando este espacio y hacer el máximo esfuerzo para que esto sea posible. Nosotros no podemos pretender que porque esto sea difícil es algo que debe dejar de hacerse. Yo quiero invitarlos a todos a que se informen bien. Tenemos una página, se llama sigamosaprendiendo.mineduc.cl. Ahí están todos los protocolos, todas las orientaciones. Pueden también registrarse para recibir una asesoría personalizada en orden a identificar con claridad cuáles son los mecanismos que deben llevarse adelante para poder reabrir las escuelas y concentrarnos en que, aunque quede poco del año, lo que queda del año es vital para aquellos niños y jóvenes que pueden volver a encontrarse y encontrar en la escuela mucho más que aprendizaje. Yo creo que ese es el desafío que nos queda, ser capaces de darle a los alumnos una posibilidad de reencontrarse, de recuperar ese espacio de protección, de alguna manera
reintegrarse y sobre todo por esa vía poder hacer frente a un año tan complejo y prepararnos también para el próximo. Eso es en términos generales. A continuación, o cuando aquí las organizadoras del seminario consideren, Raimundo Larraín va a poder resolver sus inquietudes. Muchas gracias, ministro, por darnos a conocer los detalles de este retorno seguro, voluntario y gradual a clase, que creemos que es súper importante, porque tal como decía, el factor sociabilizador de la escuela es irreemplazable y justamente todavía estamos a tiempo para evitar que estos más de 80.000 niños pasen a integrar las cifras de ya malas de deserción escolar que existen en nuestro país. Bueno, ahora se integra con nosotros, como decía el ministro, Raimundo Larraín, quien es el jefe de División de Educación General del Ministerio de Educación, y también va a integrarse con nosotros Pilar Alonso, para quienes nos están acompañando. Ella es la directora ejecutiva de Grupo Educar, y juntas vamos a ir moderando las preguntas que ustedes ya nos han hecho llegar a nuestro chat y las que han ido realizando. Ahí está Pilar, adiós, ministro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y bienvenido otra vez. Bueno, Raimundo, aprovechando tu presencia, a quien agradecemos desde ya, son muchísimas las preguntas que no nos estaban llegando, pero quiero partir por una pregunta respecto al cierre de este año. Dice Lorena Salgado si es posible conocer las fechas del cierre de este año, antes de hablar de volver el 15 de febrero. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pilar, por la pregunta. Buenas tardes. Saludo a todos los directores, a todos los colegas profesores también, sostenedores que hay presentes. Vi que hay integrantes de los equipos psicosociales de las escuelas que han tenido un rol súper predominante durante estos meses. Así que bienvenidos todos. Entonces, comencemos inmediatamente con las expectativas, que era poder resolver preguntas. Con respecto al año escolar, el año escolar hoy día se ha fijado el término de las clases lectivas para el 23 de diciembre, ¿ya? Para los cuartos medios se ha establecido que el cierre de actas en el SIGE, es decir, cargar las notas para efectos del cálculo del NEM y el ranking y que puedan rendir su prueba de transición el 3 y el 4 de enero, está establecido para el viernes 18 de diciembre. Entonces, esos cierres de actas, hemos dado libertad y autonomía para que cada liceo defina cuándo quiere terminar el año lectivo para los cuartos medios. Como ha sido un año tan difícil para los cuartos medios, hemos sugerido que lo puedan cerrar no tan antes como usualmente se hace, para que puedan tener el mayor apoyo posible de preparación. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que las escuelas generalmente están terminando para los cuartos medios entre el 4 y el 11 de diciembre. Están en mute. Está sin audio, Marcelo. Macarena Algueta, que es profesora de educación básica, dice: ¿qué posibilidad real hay que estos kits de los cuales hablaba el ministro se entreguen más de una vez al año, y también que los recursos estatales se centren en la conectividad completa? Bien, entonces ahí quisiera aprovechar también, porque yo he estado leyendo todas las preguntas. José Quirós también preguntó para quiénes era, si es que era por una sola vez. Entonces, aprovechar de resolver varias dudas. Primero, el kit sanitario lo reciben todas las escuelas que reciben subvención del Estado, y esto incluye a las escuelas de lenguaje, porque hay varios presentes acá, escuelas especiales, particulares subvencionadas y municipales, ¿ok? Es un kit sanitario inicial que está calculado en base a la matrícula de la escuela y que les va a permitir entonces tener un funcionamiento por las primeras semanas, y bueno, como en muchos casos se ha producido un ingreso gradual, la duración del kit es larga. Eso es una parte, es un kit sanitario, tal como su nombre lo dice, inicial. ¿Cómo se complementa y qué es lo que han hecho las escuelas a lo largo del país? Han tomado la oportunidad que se ha dado que ha sido única, que es de flexibilización del uso de los recursos de las subvenciones. Entonces, ¿qué han hecho las escuelas? Ya se han ido dotando y aparejando de los insumos sanitarios requeridos para un futuro retorno a clases, independiente de cuándo sea esa fecha. Entonces han ido comprando los insumos que se requieren, que son principalmente 3: alcohol gel, jabón líquido y cloro, porque el resto de los artículos son de uso más infrecuente. Esos son los 3 artículos que hoy día en la escuela están incurriendo en mayor gasto y que lo pueden impetrar a la subvención.
Perfecto. Natalia Segovia pregunta, ¿qué ocurrirá con las clases para aquellas familias que opten por no mandar a los hijos al colegio el próximo año? Sí, a ver, hoy día tenemos claridad con qué va a ocurrir para los estudiantes en el 2020. El 2020 el retorno a clases es voluntario, tanto para los sostenedores de seguir la apertura de las escuelas como para las familias de enviar a sus hijos. ¿Qué es lo que qué es lo que están haciendo hoy día las escuelas que han retornado? Es que para aquellos estudiantes que no vuelven por distintos motivos, temores genuinos de los apoderados, etcétera, se han complementado entonces los mecanismos de enseñanza presencial con aquellos mecanismos de enseñanza remota y se han combinado y complementado esas dos rutas, sabiendo también el esfuerzo importante que implica para los docentes planificar, ¿no es cierto?, cómo se combina el acceso a las clases presenciales por parte de aquellos estudiantes que no están pudiendo asistir. Entonces, ¿qué han hecho algunas escuelas? Están grabando las clases, están enviando retroalimentación por redes sociales, están comunicándole un plan de trabajo semanal a cada uno de esos estudiantes, señalándoles bien cuáles son las actividades planeadas que se hacen en la clase presencial, entrega de portafolio y un sinfín de cosas que los docentes han venido haciendo a lo largo del año. Pero, Pilar, quisiera tomarme esa pregunta para señalar algo que también hemos visto, que es que hay escuelas que han comenzado con un 20% de los estudiantes, porque el otro 80% declaraba no, los padres declaraban no enviar a sus hijos, pero ese 20% es una muy buena noticia, comenzar con aquellos que sí quieren ir voluntariamente. ¿Por qué? Porque cuando los padres y los apoderados ven las medidas que han adoptado las escuelas para resguardar, por ejemplo, el distanciamiento físico, bajan esos temores que son genuinos y aumenta la confianza, que es lo que hoy día más necesitamos lograr, escuela por escuela, apoderado por apoderado. Entonces, no hay que espantarse si es que solo un 20%, si es que solo un 15% declara inicialmente la voluntad de enviar a sus hijos, porque es un buen porcentaje para partir, para reconstruir confianza. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que si bien en un principio es 5 estudiantes por curso, 10 estudiantes por curso, eso va aumentando con el paso de los días. Daniela. Perdona Marcela, respecto a ese mismo punto, hay una pregunta que consulta si los colegios van a tener libertad para elegir a los alumnos que puedan volver primero. Por ejemplo, que el colegio determine que por un tema de distanciamiento, como son pocos los cupos, podría ser quienes no han tenido contacto con el colegio en este periodo. Sí, ya, esa es una muy buena pregunta, Pilar, y me quiero agarrar de eso para contarles también qué es lo que han hecho, para quienes han abierto las escuelas prioritariamente. Entonces, hay varios grupos. En primer lugar, las escuelas han abierto para los cuartos medios. ¿Por qué? Por la necesidad imperiosa de apoyarlo en el proceso de preparación para la prueba de transición. Pero no son solo los únicos. A lo largo de Chile hemos visto escuelas, por ejemplo, que han decidido abrir para el 10% de esos estudiantes que menos participación han tenido a lo largo del año en los procesos de educación remota. Otras escuelas, y tal como la evidencia también lo señala, han abierto para los más pequeños. Por ejemplo, estudiantes de primero y segundo básico que tienen necesidad de más apoyo para reforzar el proceso de aprendizaje lector. Otras escuelas han abierto con los estudiantes de octavo básico que van a transitar a la enseñanza media y sabemos los años de transición son años críticos, por ejemplo, para prevenir la deserción escolar. Otras escuelas han abierto solo para los estudiantes del mundo TP, tercero y cuarto medio, que realizan sus talleres TP. Entonces hay muchos liceos hoy día que están abriendo para poder realizar los talleres TP, que requieren el uso de maquinaria, de instrumentos que obviamente los estudiantes hoy día no cuentan con ellos en la casa. Entonces hay una serie de grupos prioritarios que los directores pueden decidir quiénes son para poder abrirle la escuela específicamente a ellos. Madeleine Busto nos hace una pregunta que me parece súper interesante, porque hemos hablado del regreso voluntario de los alumnos, pero ¿qué estrategias tiene pensado el Ministerio para enfrentar un posible ausentismo laboral de los docentes? ¿Qué pasa si los profesores no están dispuestos a volver? ¿Qué puede hacer ese director y los sostenedores al respecto? Sí, bueno, ahí al respecto, lo que hemos ido aprendiendo de las escuelas que han abierto, en primer lugar, se ha señalado que aquellos profesores que pertenecen a grupos de riesgo o aquellos profesores que se encuentran habitando en comunas en cuarentena, por supuesto que no pueden asistir. En cuarentena porque no tienen movilidad,
no está permitida la movilidad y eso es ley pareja para todos, y grupos de riesgo por las razones sanitarias que todos conocemos. Entonces, con eso, esas serían, por así decirlo, las dos grandes exclusiones para el retorno a clases presenciales de los docentes. Cuando hay problemas, la solución hoy día es buscar puntos de encuentro para resolver caso a caso. No lo vamos a determinar desde el nivel central porque no tiene sentido. Hoy día es el momento, de nuevo, para buscar puntos de encuentro en aquellos docentes, por ejemplo, que tienen problemas porque están a cargo de sus hijos y que les impide volver a clase. Entonces, hoy día el llamado es a buscar puntos de encuentro en esos casos a casos. Raimundo, ¿qué pasa? Perdona, y para complementar, ¿qué otra cosa han hecho las escuelas? Que aquellos docentes que por esos motivos no pueden asistir, continúan apoyando los procesos de educación a distancia, como lo han venido haciendo a lo largo del año. Perfecto. Te quería consultar respecto a los casos de COVID que se pesquisen en los colegios, que empiecen a asistir. Hay preguntas respecto a por qué, desconozco si así en verdad, pero preguntan por qué el seguro escolar no considera la cobertura del tratamiento del COVID, y además consultan respecto a si las medidas las toma el colegio o van a ser directrices desde el Ministerio de Educación para la forma en la cual se traten los casos pesquisados. Bien, a ver, esta es una pregunta muy relevante y quiero ser lo más claro posible. ¿Por qué el seguro? A ver, en el caso de los estudiantes, el seguro escolar no cubre por una simple razón, y es que hoy día el seguro escolar opera para accidentes, y el COVID no es un accidente, es una enfermedad como cualquier, digamos, enfermedad que un estudiante llegaría al colegio. Es una enfermedad que se encuentra cubierta por los mecanismos generales de protección social, sean estos públicos o privados. Eso por el lado de los estudiantes. Por el lado de los docentes sí cubre, siempre que se demuestre a través de la mutual de seguridad que fue en el ejercicio de sus funciones. Es decir, si la mutual acredita que el docente fue contagiado en el ejercicio de sus funciones, cubriría, ¿ya? Pero de nuevo, ¿qué es lo que hemos visto hoy día? Y hay que siempre volver a poner esto en primer lugar. Se abre cuando las condiciones sanitarias lo permiten y se abren las escuelas tomando los resguardos sanitarios que sabemos hoy día resguardan la salud tanto de los docentes como de los estudiantes. Y esas son las medidas de distanciamiento físico, ventilación y limpieza y desinfección de las escuelas. Y hay una pregunta que se repite y le tomo a Sonia Castañeda, señala, ¿qué ocurre en el caso de la subvención en caso del retorno? ¿Y se va a flexibilizar la subvención? ¿Va a ser por asistencia o por matrícula? ¿Han pensado estrategia al respecto? Sí, a ver, ahí el compromiso del ministerio, y esto está establecido en las orientaciones, es que en ningún caso el retorno a clases va a significar una merma en los recursos que hoy día las escuelas están recibiendo por concepto de subvención bajo los mecanismos que la ley establece para el pago en contextos de emergencia, ¿ya? Entonces, se va a continuar pagando como se ha pagado a lo largo del año en base a los mecanismos que la ley establece. ¿Pili? Eso. Bueno, también preguntan, que aquí me llega una pregunta por otro lado, dice, Alejandro Weinstein te pregunta, bueno, yo creo que un poco lo respondiste recién respecto a la enfermedad de los profesores, si es COVID, ¿es enfermedad profesional? Es enfermedad cubierta por en el caso de que se acredite que es en el ejercicio de las funciones, cubierta por el seguro para los docentes laborales. Perfecto. También preguntan con los alumnos más chicos, ¿cuáles van a ser las normas o si el ministerio va a dictar normas respecto a la forma en la que asistirían los alumnos de primero, segundo, tercero básico en términos de distanciamiento y descuidado de la salud? Sí, a ver, ahí hay varias estrategias que se pueden implementar. La primera es, siguiendo un poco lo que han hecho también los países del otro lado del charco, es el trabajo con grupos pequeños de estudiantes que están siempre con el mismo adulto. Eso es algo que favorece, en el fondo, la trazabilidad y el trabajo con un grupo de estudiantes y el mismo adulto.
Asimismo, la planificación de horarios diferidos de entrada de estudiantes y de recreos diferidos, de manera de evitar que los estudiantes se mezclen, en la medida de lo posible, con estudiantes de distintos niveles. Entonces, el trabajo, por así decirlo, con burbujas, en grupos que se denominan burbujas de estudiantes a cargo del mismo adulto o asistente de la educación y que tienen horarios de recreos diferidos o recreos con espacios delimitados y con horarios de entradas diferidas. Son algunas de las sugerencias que se pueden hacer. Tomás Rivadeneira pregunta, ¿cuánto demora si el colegio está en el paso, el establecimiento está en una comuna en el paso 3, una respuesta de parte del ministerio? Parece que hay mucho interés por conocer cuánto está demorando el ministerio entregar eso. Y también pregunta, ¿qué medidas socioemocionales están trabajando ustedes para los profesores y el equipo directivo? Bien. A ver, con respecto a los protocolos y los tiempos, la demora hoy día depende región por región. ¿En qué sentido? Ustedes como directores, como sostenedores, envían su protocolo, sea que estén en fase 3 o sea que estén en fase 4, lo mandan al Ceremi de Educación siempre. Y es el Ceremi de Educación el que va a revisar el cumplimiento de las medidas que hoy día están en los manuales, que ustedes muy bien conocen, y les va a dar retroalimentación en el caso de que haya algo que no esté claro. Por ejemplo, si no está claro los horarios diferidos, si no está clara la rutina para el almuerzo, si no están claras, por ejemplo, las medidas de distanciamiento social en los patios, va a recibir retroalimentación y la escuela tiene que volver a presentarlo. Pero en general, la tramitación no demora más de 5 días hábiles desde que el sostenedor o el director lo ingresa y que recibe una resolución que le permite funcionar al colegio, ¿ok? Y en ese plan de apertura ustedes pueden poner entonces con qué niveles van a comenzar, cuál es la gradualidad que han adoptado, para quiénes van a abrir el colegio primero, cuáles serían las fechas de ingreso de los estudiantes y todas las medidas que ustedes estimen pertinentes. Julio González pregunta, ¿cómo está visualizando el Mineduc los mayores gastos que significaría una duplicación de jornada? Por menos alumnos en una sala, y cómo se supliría la falta de docente en comunas donde la oferta docente es escasa. A ver, hoy día, ¿cuál es el desafío? El desafío es, no hay que hablar de jornadas dobles, es decir, no hay que repetir la misma jornada, la misma clase para un estudiante que fue de manera presencial y para el estudiante que se quedó en casa por distintos motivos. Lo que hay que hacer es buscar mecanismos de metodologías que combinen lo híbrido, es decir, cómo el estudiante que está desde la casa puede beneficiarse de lo que está pasando en la escuela, ya sea a través de la observación, por ejemplo, de las clases lectivas de manera online, y cómo el estudiante que está en la escuela, que va a media jornada, qué trabajo realiza a domicilio. Entonces, combinar estrategias de trabajo autónomo y personalizado desde el hogar con estrategias de trabajo presencial, clases lectivas, como las conocíamos hasta antes del COVID. Es decir, no es que hay que repetir todo lo que se hace de manera presencial de manera online, sino que hay que ver cómo se complementan las situaciones de estudiantes que pueden asistir con estudiantes que no pueden asistir. Respecto a eso, Raimundo, hay un proyecto de grabación de clases que se está licitando o está en conversación en este momento, tanto para HC como para TP. ¿Tú podrías comentar en qué consiste eso? ¿Puedes repetir el inicio? Te escucho mal. Que hay un proyecto de grabación de clases, tanto en asignatura científico-humanista como técnico-profesionales para el próximo año, de manera tal que los alumnos pudieran poder revisar material en forma asincrónica, quienes no puedan sumarse a las sesiones o asistir directamente al colegio. ¿Puedes referirte de qué se trata eso? Sí, es en parte recogiendo lo que han hecho algunas escuelas que han retornado, que es que han permitido, han grabado las clases presenciales que realizan los docentes para aquellos estudiantes que por distintos motivos no pueden asistir a las clases presenciales. Entonces, es fortalecer y dar la flexibilidad necesaria para que eso se pueda llevar a cabo. Y eso tiene que ver con la dotación de conectividad, de dispositivos móviles, que sabemos hoy día es una barrera importante en muchos de
los estudiantes. Y de hecho, yo me quiero tomar de una pregunta que hizo Patricia Zamora al inicio de este conversatorio. Ella preguntaba si será posible la entrega de tablets con CEP. Y la respuesta ahí, señora Patricia, es que sí, y desde marzo, desde abril, que hoy día existe la flexibilidad para que las escuelas puedan impetrar y rendir los recursos de la SEP en compra de dispositivos móviles, tanto para profesores como para estudiantes, bolsas de datos, arrendamiento de celulares, compra de laptops, de apps, de software, de apoyo al aprendizaje de manera remota. Entonces, hacia allá va, y eso es lo que han hecho muchos de los sostenedores del país, que anticipándose a esto, han dotado a sus estudiantes de aquellos dispositivos digitales que se requieran para llevar a cabo los procesos de educación a distancia. Brenda Salazar pregunta, ¿qué sucede con las notas y las ponderaciones? ¿De qué manera van a flexibilizar ese tema? ¿Hay algo de lo que se pueden apoyar los profesores y los directores? Sí, bueno, ahí hemos dado a conocer ampliamente las políticas de promoción, evaluación y calificación para este año. Y quisiera rescatar las cosas más importantes. Primero, la posibilidad de ajustar el plan de estudios que se dio a todo el sistema escolar. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada equipo directivo, en base a la cantidad de horas que hoy día está pudiendo dar a los estudiantes de manera remota, haya podido ajustar su plan de estudio. Por ejemplo, reduciéndolo de 2 asignaturas a 4, a 6, integrando asignaturas, se ha dado esa posibilidad. Para evaluar, se han dado 3 rutas. La primera es una ruta 100% formativa, que es la que la mayoría de las escuelas han hecho, es decir, se evalúan los objetivos de aprendizaje con distintos instrumentos de evaluación formativa, se da retroalimentación a los estudiantes y al final del periodo escolar se transforma ese logro, ese desempeño que han demostrado los estudiantes a través de tablas de equivalencia, se pueden transformar en una calificación por asignatura. Otra ruta es combinar ciclos de evaluación formativa, retroalimentación y evaluación sumativa. Y una tercera es, lo que ha pasado con las escuelas que han podido retornar presencialmente, es que integran todo el trabajo que han hecho a lo largo del año formativo y lo suman a procesos de evaluaciones sumativas. Eso con respecto a las políticas de promoción, evaluación y calificación. ¿Cómo se calcula el promedio final de notas? Solo de aquellas asignaturas que ustedes como equipos directivos han priorizado en el plan de estudios ajustado. No todas tienen que llevar calificaciones. ¿Cuántas calificaciones? Al menos una, como hoy día lo establece el decreto de evaluación que todos los directores conocen. Así que eso en la línea de la evaluación, la calificación y la promoción. Raimundo, hay muchas preguntas respecto a qué pasa con los colegios que no cuentan con la subvención escolar preferencial. Respecto al financiamiento, sí, digamos, de los mismos equipamientos que estábamos hablando, o también de los kits de salud, etcétera. Ahí existen las existen las flexibilizaciones de las subvenciones regulares, que hoy día cuentan todos los establecimientos adscritos al DFL2, para los cuales aplican las mismas flexibilidades que les señalaba. Hay muchas preguntas también, Raimundo, con los niños de preescolar. Por ejemplo, ¿cómo se manejan los tiempos de recreo? ¿Qué orientaciones? ¿Qué pasa con los niños que no quieren usar las mascarillas? ¿Qué estrategias puede el ministerio u orientaciones entregar? Sí, mira, ahí al respecto, a ver, la Sociedad Chilena de Pediatría ha recomendado el no uso de mascarilla de los estudiantes de sala cuna y nivel medio menor y medio mayor, es decir, de 0 a 4 años. De niveles de transición hacia adelante sí lo han recomendado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se recomienda? De nuevo, el trabajo con grupos pequeños de estudiantes y el aumento de las rutinas de limpieza, por ejemplo, de los juguetes y de los artículos que se comparten y que los estudiantes interactúan a diario en esa rutina en sala cuna y en los niveles medios. A ver, respecto a los recursos adicionales, de nuevo, señalar que son las flexibilizaciones de las subvenciones que reciben los establecimientos hoy día. Esas flexibilizaciones las que permiten dotarse de los insumos sanitarios para poder cumplir con las medidas que se están solicitando a las escuelas. ¿Ya? Ahora, de nuevo, hay también varias personas
Estamos haciendo asesorías personalizadas a los equipos directivos, de Arica a Punta Arenas, todos aquellos que quieran jardines infantiles también, que quieran abrir y que digan, ya no sé cómo empezar a hacer mi plan. ¿A quién le pido ayuda? En sigamosaprendiendo.mineduc.cl hay un botón a la derecha que ustedes pueden solicitar la asesoría y una persona del ministerio los va a contactar y los va a ayudar y retroalimentar a armar su plan en caso de que tengan confusiones, ¿ya? ¿Qué más? Quisiera tomarme también de algunas preguntas que hicieron Rosana Moraga, por ejemplo. Rosana pregunta algo que todos nos preguntamos. ¿Qué pasa si la escuela está funcionando y esa comuna vuelve a cuarentena? ¿Se cierra? Y la respuesta es sí, se cierra. Se cierra sin drama, se cierra como corresponde y se reabre cuando las condiciones sanitarias lo vuelvan a permitir. Claudia también te pregunta, ¿hay alguna fecha de inicio del año escolar 2020? Se van a dar a conocer en las próximas 2-3 semanas los calendarios. Recordemos que eso también es regional. Cada región determina su calendario escolar regional, ¿no? Raimundo, hay una pregunta también respecto a en el próximo año. ¿Se piensa que podría haber un retorno durante todo el año que fuera presencial y en paralelo virtual? ¿Que se complementen las clases durante el año? Sí, a ver, hoy día estas directrices que yo les estoy señalando son para este año y se están determinando como directrices de planificación del 2021, dentro de las cuales probablemente uno de los principios que va a regir la planificación del 2021 es la flexibilidad. Entonces, eso significa, por ejemplo, el trabajo con metodologías que combinan lo híbrido, es decir, lo presencial con lo remoto, lo presencial con el trabajo personal de cada estudiante en sus hogares, ajuste a la jornada escolar completa para que las escuelas puedan siempre cumplir con las medidas de distanciamiento físico y de seguridad. ¿En la fase 2 puede abrir un colegio? En la fase 2 no puede abrir un colegio. Lo que sí se puede hoy día es que una escuela que abrió en fase 3 o 4 y que cuenta con el OK de salud y cae en fase 2 pueda continuar funcionando, salvo que el Ministerio de Salud determine lo contrario. Se repite también la pregunta, si los padres deciden que su hijo tiene que repetir y el hijo y los profesores no están de acuerdo, ¿el ministerio tiene alguna posibilidad de incidir en esa decisión? ¿Qué sucede con la repitencia? Es un tema que se ha repetido. Sí, es un tema que a todos preocupa y ahí quisiera señalar varias cosas, varios puntos. Entonces, el primero es la facultad de la repitencia, la prerrogativa de dejar a un estudiante repitiendo recae primero en los equipos directivos, no en los apoderados. Eso es muy importante. Son los equipos directivos los que toman la decisión en conjunto con los profesores de ese estudiante y también de común acuerdo con la familia qué estudiante repite o no. Eso en primer lugar. Segundo, en un año como este, que con una interrupción de clases presenciales tan larga, la repitencia como medida pedagógica tiene muchas más consecuencias negativas que positivas. Por lo tanto, no es algo que estemos recomendando. Es decir, siguen rigiendo el principio de excepcionalidad, y yo diría excepcionalísima, en un año como este, la medida de repitencia. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Primero, empatizar y entender el genuino temor de los padres que hoy día están pidiendo que sus hijos repitan. ¿Por qué piden que repitan? La mayoría de ellos piden porque tienen el sentir de que sus estudiantes han aprendido poco durante este año. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacerles? Primero, reforzarles que todos los días cuentan, que todo lo que nos queda del año escolar vale la pena, que la escuela, que su escuela a la que asiste su hijo, va a tomar medidas que permitan mitigar el impacto que ha tenido el COVID a lo largo del año, y esas medidas nos van a tomar 3 meses, 6 meses, hasta más de un año en muchos establecimientos. El próximo año todo el sistema escolar vamos a destinar un buen periodo de tiempo al inicio del año escolar para poder mitigar el impacto que ha tenido el COVID en los aprendizajes. Entonces, cuando uno le cuenta a los apoderados qué planes tiene la escuela para seguir apoyando el aprendizaje de los estudiantes,
para mitigar el impacto que tienen, los papás bajan la guardia en ese sentido y entienden que la verdad es que la repitencia hoy día es una pésima idea y una mala medida, más que positiva para los hijos. Y por último, una cosa práctica. La pandemia ha golpeado a todos los estudiantes, algunos más, a otros menos, pero ha golpeado finalmente el funcionamiento de todas las escuelas. Tampoco es sano y genera un problema, un tapón en la escuela, si es que los padres deciden, en grupos grandes de padres, dejar repitiendo a sus hijos por el tema de los cupos. Entonces, finalmente, el llamado ahí es a contarle a los padres, a explicarles qué es lo que están haciendo ustedes como comunidades escolares, que han hecho de un cuanto hay para poder seguir apoyando a sus hijos. Entonces, esos serían más o menos los 5 o 6 puntos que yo les comunicaría a los padres y que hemos visto que cuando las escuelas los transmiten, los padres entienden y lo comparten. Alejandro Ríos pregunta si es obligatorio hacer un anexo de contrato a los docentes que están trabajando desde su casa en forma remota. Esa materia es laboral. Nosotros estamos solicitando un pronunciamiento a la Dirección del Trabajo, porque recordemos ahí que el MINEDUC no tiene atribuciones en materia en competencias laborales, ¿ya? Así que ahí vamos a esperar pronunciamiento laboral. Francisca pregunta, ¿qué pasa con los textos escolares del 2021? ¿Vendrán adecuados a los ajustes y a las lagunas de aprendizaje? Me parece que es súper buena esta pregunta. Perdona, ¿que la escuela cómo? ¿Qué pasa con los textos escolares del 2021? ¿Vendrán adecuados a las lagunas de aprendizaje? Mira, los textos escolares, a ver, yo diría que más que los textos escolares adecuados, lo que va a venir adecuado es la priorización curricular, por un lado, y luego todas las medidas de apoyo para poder diagnosticar correctamente, para poder tener buenas fotografías de cómo llegan nuestros estudiantes y cómo le ha golpeado la pandemia, porque esto va a ser estudiante por estudiante. Y ahí entran en juego entonces la priorización curricular, que ustedes muy bien conocen, que va a seguir vigente para el 2021. En segundo lugar, los diagnósticos integrales de la Agencia de la Calidad se van a robustecer, van a poder permitir medir y diagnosticar bien cómo llegan nuestros estudiantes en términos académicos y en términos socioemocionales. Y en tercer lugar, también van a existir planes de apoyo desde el MINEDUC para poder trazar secuencias de aprendizaje que se hagan cargo de los aprendizajes fundamentales de los niños de años anteriores. Entonces, por ponerles un ejemplo, si usted está a cargo de un octavo básico, en ese curso, pongámosle que hay 25 niños, de esos 25 usted va a tener 7 estudiantes con nivel de aprendizaje de quinto básico, otros 7 con nivel de aprendizaje de sexto. Por lo tanto, para hacernos cargo de esas diferencias que van a haber en cada curso, va a haber también una propuesta curricular para restituir, a mí no me gusta usar la palabra nivelar, pero para restituir los aprendizajes perdidos. Entonces van a haber apoyo, instrumentos y recursos pedagógicos por parte del Ministerio para esa labor, ¿ya? Pero los textos escolares, recordemos hoy día, también ofrecen un estándar de calidad alineado al currículum vigente y por lo tanto también van a seguir siendo un instrumento de mucho apoyo. Además, recordemos que hoy día el texto escolar, yo diría que esto también es un aprendizaje de la pandemia. Ha sido un gran recurso. ¿Por qué? Porque el texto escolar es algo universal. Es el recurso pedagógico más democrático, más universal en el sistema escolar, que va mucho más allá, que en el fondo trasciende las barreras de conectividad. Entonces, las oportunidades que hoy día los docentes han encontrado en el uso del texto escolar son particularmente altas. Y también los papás. Este año ha ocurrido algo interesante, que los padres, muchos padres por primera vez han abierto los textos escolares, se han enterado de qué es lo que hay dentro de un texto escolar, cómo funciona, cómo está organizado, cuáles son las tareas, cómo se divide. Entonces, vamos a seguir obviamente reforzando el uso del texto escolar y complementándolo con todas las herramientas tecnológicas, plataformas como Aprendo en Línea, software para apoyar el aprendizaje lector, de pensamiento matemático, etc. Han llegado muchas preguntas, Raimundo, relacionadas con el cansancio y el estrés de los profesores y de la comunidad educativa. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias y los caminos que está implementando o trabajando el Ministerio respecto a la contención emocional y la salud mental de los profesores? Sí. A ver, ahí en primer lugar,
quisiera destacar que evidentemente el foco prioritario es el bienestar de los estudiantes, pero sabemos que si los docentes no están socioemocionalmente bien o preparados, es muy difícil que lo puedan transmitir a sus estudiantes. Entonces, siempre hay que mantener la mirada puesta en los docentes y en los estudiantes. Este año, y no quiero reducirlo solo a un instrumento, pero se ha hecho un avance importante, que es la entrega a cada profesor del país, de escuelas que reciben subvención, de esta bitácora de autocuidado docente, que entrega herramientas concretas para los profesores para cuidar su bienestar socioemocional y profundizar en aspectos relativos al desarrollo de su vocación como docente y también de cuidados, de manejo del estrés y de la ansiedad. Eso por un lado. Por otro lado, también hay un tema de que si la comunidad escolar, los estudiantes están ansiosos, están estresados, eso también gatilla repercute en los docentes. Entonces ahí es importante, por ejemplo, acoger la llegada de los estudiantes y de los docentes, y esto ya va más para los directores, con claridad respecto a las medidas sanitarias tomadas por el colegio, porque eso da confianza, eso baja, eso baja el miedo, eso baja el temor, eso baja los resquemores. Luego, en segundo lugar, importante, y esto dirigido a los profesores, generar espacios de encuentro y conversación con adultos para poder compartir las experiencias y levantar las situaciones críticas. Hoy día las escuelas que han podido sacar a flote el proceso de reapertura de las escuelas con éxito son aquellas que han generado hartos espacios de encuentro y de conversación entre adultos para poder compartir las experiencias y levantar las situaciones críticas. Luego, tener también jornadas flexibles que permitan que los estudiantes y los profesores se puedan incorporar poco a poco a esta nueva rutina escolar, porque es nueva, es distinta a la que conocíamos, y coordinar correcta y rigurosamente el trabajo de las duplas psicosociales, de los equipos de convivencia escolar, en coordinación con la oferta intersectorial frente a eventuales situaciones de crisis. Esas son algunas de las ideas que se pueden señalar para el foco en el bienestar socioemocional. Y una cosa muy, muy, muy concreta. ¿Saben cuál ha sido una de las asignaturas que más han priorizado las escuelas a la vuelta de clase? La educación física. Es decir, han vuelto, por ejemplo, con lenguaje, matemática y educación física. Y eso también ha permitido que los estudiantes puedan trabajar y desarrollar su bienestar socioemocional. Carla Campaña nos pregunta, en el caso de la educación media técnica profesional, las actividades prácticas desarrolladas en el establecimiento son del 50% de las horas destinadas a la especialidad. Por lo tanto, se necesitarán muchas más horas en el 2021 para la nivelación. ¿De qué otras formas piensan hacer la nivelación, sobre todo para las especialidades que no pueden hacer prácticas a través de formatos digitales? Bueno, ahí yo diría que no hay una sola respuesta. En primer lugar, engancharnos y entroncarnos siempre en las oportunidades que da la priorización curricular, porque eso permite, en el fondo, tomar decisiones y criterios pedagógicos. ¿Quiénes? Ustedes, los profesores que lideran esos cursos y esas especialidades, son los que mejor saben dónde aprieta más el zapato para los estudiantes, qué es lo que hoy día hace más en falta en su formación técnica, en el fondo, sus profundizaciones y especializaciones. Y entonces, una combinación entre criterios pedagógicos propios, diagnósticos que permitan planificar bien rutas y trayectorias de aprendizaje a lo largo del año, y luego el desafío más grande es cómo combinar esos aprendizajes que muchas veces son teóricos con aquellos aprendizajes que son prácticos de las especialidades. Y ahí hay un sinfín de estrategias que se pueden realizar. Hoy día en la mañana me tocaba, estuve hablando con unos docentes de especialidad de gastronomía, y bueno, finalmente ante la falta de clases presenciales, lo que habían hecho es que los estudiantes hacían las preparaciones en la casa con los ingredientes que tenían, y las presentaciones eran sobre los platos y explicaban los procesos creativos para llevar a cabo un determinado plato, otros estaban encargados de las presentaciones, de poner la mesa, etcétera, etcétera. Entonces ahí, en el fondo, entran muchas innovaciones y adaptaciones locales. Este es el momento para las soluciones 100% locales. Elisa Izquierdo pregunta si este año va a ser necesario hacer informes de personalidad, pese a que el aprendizaje a distancia lo hace muy difícil.
Esa pregunta muy técnica la voy a resolver, voy a preguntarla bien para no carrilearme, ¿ya? Y Ok, se las gracias. devuelvo. Sí, porque a ver, ahí, ¿qué es lo que qué es lo que se ha flexibilizado? Se ha flexibilizado las evaluaciones diagnósticas de los equipos PIE, las evaluaciones diagnósticas, por ejemplo, que miden trastornos específicos del lenguaje, la fonoaudiológica, la psicoeducativa y la psicológica. Hoy día también hay un protocolo para que las escuelas puedan ir retomando y actualizando esas evaluaciones presenciales que requieren, sí o sí, la presencia del profesional, por ejemplo, de una fonoaudióloga, y del estudiante, porque se basan en la interacción entre el estudiante y el profesional. Por lo tanto, ahí también los invito a todos, en comunidad escolar están los protocolos que han flexibilizado la toma de estas evaluaciones que requieren de la presencialidad de los profesionales y del niño. También, Perdona, ¿Mm? solo cortito, Verónica López dice: se agradece la libertad de criterios de trabajo otorgada a la escuela. Cada establecimiento conoce su realidad real. Bien, ahí yo quiero decirle, Verónica, que yo creo que la principal ganancia, y esto es una reflexión más personal, de este año de la pandemia, es que por fin, y ha costado, es que por fin las escuelas han podido desplegar esa autonomía y esa flexibilidad que está consagrada en la Ley General de Educación y que muchas veces no estaban acostumbradas a ejercer. Entonces, este año ha sido el año de las soluciones locales y probablemente el 2021 también. Y en ese sentido, un llamado a confiar en ustedes, que son los profesionales de la educación, en confiar en su equipo directivo y en las decisiones que se toman localmente, porque si hay algo que sabemos va a fallar, es que las decisiones se tomen centralizadamente. Entonces, ahí eso también genera tensión, porque muchas veces se está acostumbrado a preguntarle todo al ministerio y no mover un pie si es que no. Y este año la verdad es que ha sido todo lo contrario. ¿Cómo usamos la libertad que está consagrada en la Ley General de Educación, la autonomía, para llevar a cabo nuestro proceso, nuestro proyecto educativo de la mejor manera, con todas las dificultades y las limitaciones? Y ahí yo de verdad me saco el sombrero por todas las innovaciones que han hecho los equipos directivos a lo largo del país, porque es realmente increíble cómo se han mantenido los procesos de educación pese a todas las limitaciones y dificultades. Ricardo Yarzo dice la siguiente pregunta: el comité de expertos de prevencionistas hablan de un número distinto de capacidad de alumnos por sala. ¿Cuál es el número permitido por sala? Este punto yo creo que es súper interesante, y ahí Tomás Rivadeneira, también del Colegio CREE, dice: excelente pregunta, lo tenemos que tener claro, especialmente cuando los recursos son escasos. Bueno, la respuesta a esa excelente pregunta es la siguiente. Hoy día existe un protocolo para actividades de clases presenciales al cual atenerse, que puede diferir de protocolos, por ejemplo, para comercio, para el mall, etc. Y la directriz es la siguiente, es resguardar 1 metro de distancia por estudiante en un espacio cerrado. Esa es la directriz. Entonces ahí usted, en base a la infraestructura que tiene, al tamaño de su sala, determina cuántos estudiantes caben. 1 metro por sala, eso es lo que hoy día esa es lo que la directriz permite. Entonces, en base a eso, cada comunidad determinará cuántos estudiantes caben cumpliendo con esa directriz y obviamente las otras que se han dado para las medidas de distanciamiento físico. Raimundo, la extensión de la jornada escolar, cuando algunos colegios decían volver a la presencialidad, ¿queda a discreción del colegio o va a ser determinado por el ministerio? Pensando que la extensión de la jornada escolar en el día, porque hay que pensar que tiene que haber recreos, que van a estar separados los alumnos por cantidades máximas de alumnos. Entonces, ¿cómo eso cada colegio va a tener la libertad de administrarlo? Sí. ¿Estoy hablando del 2020 o Sí. está determinado por ustedes? No, de nuevo, flexibilidad. Entonces, ese es el pilar, digamos, de toda esta planificación, porque no hay otra forma de que esto funcione. Y eso significa reorganizar la jornada escolar completa como a los equipos directivos mejor les resulte. Entonces, te doy varios ejemplos. Hay escuelas que han retomado con jornadas de mediodía, algunas en la mañana, otras solo en la tarde, de 9 a 12, por ejemplo, o después de almuerzo, de 1 a 4. Hay otras escuelas que hacen que los estudiantes vayan efectivamente toda la jornada, pero vayan menos días. Entonces, en los otros días
hacen trabajo con otros cursos o por ejemplo, trabajo solamente con los docentes, ¿ya? Entonces hay mucha flexibilidad para organizar la jornada escolar. Y eso está, hay varios ejemplos también en la orientación, en el plan de abrir las escuelas paso a paso. Gerardo insiste en este punto que creo que también es importante aclararlo. ¿Hay alguna fecha a tope para solicitar la vuelta a clases presencial? Sobre todo porque hoy día salió el tema de todavía estamos a tiempo. ¿Hasta cuándo? Bueno, no hay fecha a tope. Obviamente, mientras antes, mejor, si es que las condiciones sanitarias lo permiten, por una razón muy sencilla, y es que estamos convencidos de que se abra una semana, 2 semanas, 2 meses o hasta 2 meses y medio, que es lo que nos queda, vale la pena cada uno de esos días de trabajo y de encuentro presencial con los estudiantes y de ellos con sus compañeros. Por lo tanto, no hay una fecha, porque además depende de cómo se mueven las cuarentenas que son móviles, eso como le llaman. Desde esa misma pregunta, ¿qué pasa con la alimentación que entrega la JUNAEP si los niños van solo 2 días a clase, un día? ¿Se sigue manteniendo eso o no? Buena pregunta. La alimentación, ahí se han propuesto 3 mecanismos, pero básicamente es el siguiente. Se continúa con las canastas con aquellos estudiantes que no puedan asistir. Se retoma el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, de manera presencial con aquellos que sí puedan asistir, ¿ya? Entonces ahí hay que ponerse de acuerdo con el prestador, con la empresa que presta el servicio de alimentación, para determinar cuántos son en cada uno de los regímenes. Pero la alimentación hoy día no está comprometida para ningún estudiante por efecto del retorno a clases presenciales. Ya, perfecto. ¿Ya? Raimundo, respecto al retorno a clase, cuando los alumnos ya empiecen en mayor volumen a entrar, a volver al colegio, ¿qué van a hacer los colegios que no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir, en vez de 40 alumnos en una sala, tener que recibir 20 por sala? Bueno, lo que están haciendo esas escuelas, independiente de la infraestructura que tienen, es cumplir con los protocolos sanitarios. Entonces, en la medida en que ustedes, como escuela, puedan resguardar el metro de diámetro entre cada uno de los estudiantes, están cumpliendo con el protocolo. Tengan una sala que es del porte de un gimnasio o tengan una sala pequeñita. Lo importante es ver cuántos estudiantes pueden caber en la infraestructura que ustedes tienen y en base a eso determinar la jornada alternada, la media jornada, etc. Mónica. Perdona, es que respecto a esa misma pregunta me surge la duda que por muchos años ha sido tema de discusión el tamaño, la cantidad de alumnos por sala. ¿Es tal vez esta una instancia de reevaluar a nivel nacional el máximo de alumnos por sala? Esas son políticas de largo plazo. Evidentemente, por ejemplo, Pilar, si usted reduce de un año para otro la cantidad de alumnos por sala, ¿qué profesores van a cubrir a esos estudiantes, por ejemplo? ¿Tenemos o no tenemos la suficiente dotación de profesores para cubrirla, etcétera? Entonces, hoy día la respuesta y la directriz es la siguiente, es cumplir con la medida de distanciamiento físico requerido de 1 metro por sala, es la base para poder calcular cuántos estudiantes pueden asistir de manera segura a la escuela y en base a eso planificar todos los procesos de apertura. Jaime Andrés pregunta, ¿qué sucede con la movilización subvencionada por el Ministerio de Transportes en el retorno a clases paso a paso? Y también la misma pregunta, ¿qué pasa con el transporte escolar? ¿Qué medidas sanitarias están tomando al respecto o directrices? Sí, a ver, ahí en Sigamos Aprendiendo, bueno, en los documentos ustedes han podido conocer también cuáles son las directrices que aplican para el transporte escolar, pero básicamente son, nosotros hicimos con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, un protocolo de medidas de seguridad para el trayecto, y son sencillas, son las siguientes: lavado de manos antes y después de bajarse del furgón, uso de mascarillas en todo momento del traslado, ventilación adecuada para generar la circulación del aire dentro de los furgones escolares, si es que el clima lo permite, y asimismo cada furgón deberá llevar registro diario de los estudiantes transportados y realizar un proceso acucioso de limpieza y desinfección al inicio y al término del traslado, ¿ya?
hay que desmitificar una cosa, que es que no se van a requerir medidas de distanciamiento físico dentro de un furgón, porque obviamente los furgones son pequeñitos, entonces lo importante es resguardar las otras medidas como se están aplicando en los otros mecanismos de transporte público en las distintas ciudades y localidades rurales. Varios profesores nos han preguntado si tienen un catastro de cuántos colegios han retornado a clases. Sí, hoy día más de 100, alrededor de 104 colegios están con actividades presenciales y tenemos más de 200 solicitudes que se están procesando a lo largo del país con los planes. Y también estamos realizando estas asesorías personalizadas que yo les vuelvo a reiterar, la pueden pedir en sigamosaprendiendo.mineduc.cl y los van a contactar, los pueden apoyar a resolver sus inquietudes. ¿Ya? He visto varias preguntas sobre las licenciaturas y las graduaciones. Ahí las directrices es, como no son actividades de clases presenciales, sino que son actividades extraescolares, tienen que regirse por lo que está establecido en el paso a paso. Para eventos presenciales en espacios abiertos, que me imagino es el caso de las graduaciones y de la licenciatura, o para eventos presenciales en espacios cerrados. Y ahí está determinado cuánta gente se puede hacer. Entonces las escuelas hoy día están planificando las graduaciones, por ejemplo, en base a los aforos permitidos para los eventos presenciales en espacios abiertos. Flor María Mella pregunta por qué pasa con aquellos docentes que sufren de enfermedades crónicas, porque según ella dice, parece ser que se menciona enfermedades cardíacas, y estamos hablando de profesores que puedan tener alguna enfermedad crónica que impida poder asistir a hacer sus clases en forma presencial. ¿Tienes alguna idea de eso, Raimundo? Bueno, ahí la invitación es a ver, el MinSal va constantemente actualizando estas categorías, es un tema sanitario, en ese sentido es un tema sanitario, no un tema de educación, y entonces ir viendo qué se considera como persona en riesgo y qué patologías entran en esa categoría. Está todo hoy día disponible en minsal.cl. También Francisca pregunta, ¿están considerando la información de lo que ha ocurrido en los países en Europa, por ejemplo, y sobre todo si hay algún caso de algún alumno contagiado, qué va a ocurrir? Sí, es una muy buena pregunta. Sí, nosotros tenemos esa ventaja de que podemos ir conociendo cómo ha sido el año escolar en Europa. Los sistemas escolares se encuentran abiertos en su gran mayoría. El porcentaje de escuelas en los lugares en donde se han tenido que cerrar por rebrote ha sido mucho más bajo. No me quiero carrilear, pero han sido menos de 40, por ejemplo, en Francia, de más de 60.000 escuelas. Son casos puntuales. Y los protocolos que hoy día aplican para aquellos casos en donde hay un contagio son los siguientes, y esto de hecho está en la sección de preguntas frecuentes, pero se las cuento. Un brote de COVID, ¿quién se hace cargo del tratamiento? Pregunta Iván Carimán. Si hay, mira, para poder cerrar la pregunta anterior, si hay un caso positivo en un estudiante, se suspenden las clases del curso completo de ese estudiante por 14 días o hasta que se hagan una PCR. Si hay un caso positivo en un docente o miembro del equipo, hay que identificar a los contactos estrechos, pudiendo derivar en la suspensión de cursos, de niveles o ciclos, dependiendo de con quién estuvo ese adulto. Y las derivaciones son las mismas que cualquier persona en el país tendría en caso de contagio en el servicio público o privado, según sea el caso. Gabriela Castillo pregunta si la priorización que se hizo este año, la priorización curricular, ¿va a ser la misma que se va a hacer el año 2021? ¿Va a haber priorización? Sí, buena pregunta, Gabriela. La priorización curricular que rige para el 2020 y el 2021, con el propósito de que las escuelas puedan ir transitando a fines del 2021 al currículum vigente. Pero sigue. Esta ya la contestaste de Patricia Peña, pero que es importante volver a recalcarlo. ¿Qué pasa con los jardines infantiles si los párvulos no pueden usar mascarilla? Tú ya señalaste que no era un requisito. Exactamente. Entonces ahí lo que están implementando es la figura de trabajos con grupos pequeños de estudiantes a cargo de un adulto que se mueven, es decir, que interactúan a lo largo de la jornada en burbujas, un grupo aislado, y lo intercalan con rutinas más intensivas de limpieza y desinfección de objetos de contacto común, por ejemplo, compartir juguetes, alfombras, etcétera,
y también con rutinas de lavado de manos asistidos por los adultos que están liderando ese proceso. Preguntan, ¿quién paga el PCR, el colegio o la familia? El PCR lo cubre hoy día, eso está establecido en el sistema de salud, tanto público como privado. Hay un beneficio, no sé bien cuál es la palabra técnica, para los PCR que aplican para cualquier persona que se contagie en el país y que accede al servicio público. Está cubierto por FONASA y por la ISA. Preguntan también, y me quiero colgar de esa pregunta para hacerte otra, dice, ¿en Santiago ha vuelto algún colegio que no sea privado? Y yo quiero aprovechar de preguntarte las experiencias exitosas o que han ido avanzando en este periodo, ¿pueden revisarse en el sitio web del ministerio? Sí, a ver, lo más importante, y eso nos hemos dado cuenta, es poder compartir con las comunidades escolares qué es lo que han hecho los colegios a lo largo y ancho del país. Es decir, poder mostrarles a ustedes que están ahí con dudas o inquietudes, cómo lo han hecho otros para poder también embarcarse en este desafío. Entonces, en los próximos días vamos a ir dando a conocer buenas prácticas realizadas por los colegios, por ejemplo, cómo han organizado las bancas, cómo han organizado los pupitres, los recreos, los almuerzos, la atención a los apoderados, cómo han evitado las aglomeraciones, el uso de los baños, etcétera. Entonces, eso se va a dar a conocer en los próximos días, qué es lo que han hecho. Hoy día tenemos en Santiago colegios particulares subvencionados y colegios municipales abiertos con distintos números de estudiantes, de distintas dependencias, y a lo largo del país lo mismo. Muchos liceos TP, por ejemplo, que han abierto, por ejemplo, para los talleres prácticos de sus estudiantes. Y cada vez más, ¿ya? Nos han llegado solicitudes de distintas comunas de Santiago que se encuentran en fase 3 y en fase 4, y en regiones lo mismo. ¿Los colegios tienen que solicitar el retorno o si están dentro de la fase? Tienen que solicitarlo. ¿No? Sí, los colegios tienen que solicitarlo por una razón muy sencilla, y es que hay que resguardar siempre que hagan su protocolo adaptado a su realidad local. Entonces eso lo revisamos y luego le damos el visto bueno. Siempre se hace. ¿Y cómo se hace? Y esto es una pregunta como operativa simple. Se le pide la solicitud al Ceremi de Educación respectivo, y es el Ceremi el que canaliza todo, esa resolución y también esa retroalimentación en el caso de que sea necesario. Pero ustedes están supervisando al Ceremi para que, como decía uno de nuestros invitados el día de hoy, no supere la burocracia la intención de volver luego a clases. Exacto. Nosotros vamos apoyando y monitoreando que, por ejemplo, una escuela que presentó su plan recibe una respuesta, recibe una retroalimentación. Papeleo, digo yo, porque exacto. Vuelvan ya. Sí. Y aquí Marcela pregunta, ¿qué pasa si no se alcanza a terminar el nivel 1 de priorización curricular el 2021? ¿Se continúa el 2022 o ese uno debe repetir? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Hoy día la meta es, este año, foco fuerte en los objetivos de aprendizaje nivel 1, pero sabemos que muchas escuelas integraron los objetivos de aprendizaje nivel 2, y el próximo año el propósito es poder ir transitando, y acá quiero ser cuidadoso con la palabra, transitando en la medida de las posibilidades de cada escuela hacia el currículum vigente a lo largo del año. ¿Ya? Entonces, de nuevo, siempre comenzando con los objetivos de aprendizaje nivel 1, porque sabemos son aquellos imprescindibles para los estudiantes, y luego ir integrando los otros objetivos de aprendizaje. Y me imagino que habrá que aplicar un criterio, y si no se logra esa priorización, el alumno no necesariamente tiene que repetir de curso, porque ya hablabas de lo grave que es el tema de la repitencia. Claro, mira, Leopoldo Gaona hace una pregunta buena. ¿Se han rechazado algunas peticiones de retorno? Sí, se han rechazado varias. ¿Por qué motivos? Bueno, algunos porque no cumplían con las condiciones sanitarias, no se cumplían las condiciones de salud en el territorio, y otros porque les faltaba detallar, por ejemplo, medidas de organización de la jornada escolar completa. Ese rechazo se traduce en una retroalimentación más que en un rechazo, pero la escuela tiene la oportunidad de mejorarlo y volver a presentarlo. ¿Hay un formato, cierto, para eso? Hay un formato, sí. Ahí la sugerencia es que se puedan guiar por lo que está hoy día en el manual, abrir las escuelas paso a paso, que señala cuáles aspectos hay que considerar que son fundamentales e imprescindibles. Y hemos hablado de los colegios, pero Pamela Díaz pregunta, ¿los protocolos son los mismos para las universidades?
No, porque las universidades son instituciones autónomas, cada una. Hay protocolos hay directrices y orientaciones para las instituciones de educación superior, que las pueden conocer también en la página de la Subsecretaría de Educación Superior. Son Y yo, orientaciones para la por lo educación menos, superior. por lo menos por mi parte, Raimundo, yo te quiero hacer una última pregunta porque ya en honor al tiempo hemos Súper. abusado mucho de tu tiempo, sabemos que están con muchísimas cosas, pero te quería preguntar, ¿están en contacto con las universidades para evaluar el ingreso de primer año, el próximo año, si van a tener sistemas de remediales o van a suplir de alguna forma los contenidos que los chicos de cuarto medio no hayan podido pasar en este año en forma adecuada? Sí, mira, yo creo que, a ver, eso es algo que las universidades ya venían haciendo antes del COVID, es decir, estrategias un poco similares a los propedéuticos, estrategias de nivelación en los primeros semestres de las carreras que ya venían haciendo y que probablemente el próximo año van a intensificar. Así es que es algo que también el sistema se está preparando y obviamente haciendo los ajustes necesarios para poder hacerse cargo, porque sabemos que se va a notar muy fuerte y de hecho todavía no sabemos la magnitud del impacto de las brechas y diferencias eh, eh, en los estudiantes que lleguen. Hay demasiadas preguntas. Es un éxito este conversatorio. Pero espero que hemos respondido hartas por lo que he estado mirando. Estoy Muchísimas. aparece otra. Manuel Báez dice, y también la última, en atención al tiempo de todos quienes están con nosotros y al tuyo, si el colegio ha respetado la cantidad de semanas de trabajo escolar, ¿puede terminar el año en la fecha indicada en su calendario? ¿La segunda semana de diciembre? Buena pregunta también. Puede terminar en la medida que cumpla con las semanas que están establecidas para la jornada escolar completa. ¿Ya? Eso es importante. Ya, y muchísimas preguntas, contarles que quizás debiésemos repetirlo, agradecerles a todos por haberse reunido. Tuvimos cerca de 400 personas de Arica a Punta Arenas que participaron. Intentamos, como decía Pilar, contestar y responder todas las preguntas a medida que iban apareciendo. Queremos darte las gracias, Raimundo, por esta tarde, por el tiempo que has dedicado. Súper. Mira, yo que puedo aprovechar el último minuto, así como en tolerancia cero. Por favor. No. A ver, yo quiero aprovechar esta instancia para decirle dos cosas. Uno, en primer lugar, sabemos que cualquier proceso de retorno a clase es difícil porque implica asumir responsabilidades cada uno desde su rol, desde el ministerio, los sostenedores, los profesores, la familia, los papás, los estudiantes. Es un momento de corresponsabilidad máxima. Hay una oportunidad grande hoy día de plantearnos cómo queremos que funcione la escuela nuestra en los meses que quedan, porque también nos va a servir para el 2021. Es decir, es importante que nos hagamos esas preguntas, que nos imaginemos, que planifiquemos, porque sabemos además que hoy día la escuela es por excelencia el espacio protector para los estudiantes, la necesitan más que nunca, y por lo tanto planificar procesos de apertura de escuela seguro, voluntario, flexible, en base a sus proyectos educativos, es lo que nuestros estudiantes hoy día más están esperando de nosotros. Entonces la invitación es a hacerlo, acercarse a las autoridades del ministerio, sea cualquiera, a nivel provincial, a los supervisores del ministerio, a pedir ayuda, a tocar puertas, a ver qué está pasando en cada una de las comunas, aprender de las buenas experiencias y finalmente decir que todo eso que ustedes planifican ayuda a combatir, yo diría que el valor más importante que tenemos que reforzar, que es la confianza. La confianza tanto en obviamente cuesta confiar en las autoridades, ¿no es cierto? Cuesta confiar a veces en los padres, cuesta confiar en tantos estamentos. Entonces un llamado a buscar puntos de encuentro, planificar y un llamado a de verdad que vale mucho la pena planificar estos procesos con tiempo, con sentido de urgencia, porque sabemos, y en esto sí que no nos perdemos ni un segundo, que cada día, cada oportunidad presencial que le estemos dando a los alumnos vale oro, es irreemplazable, son momentos únicos, porque es en la escuela donde se aprende a convivir con otros, es en la escuela en donde se aprende a ser parte de una comunidad, que es lo que hoy día más necesitamos como país. Entonces un llamado también a eso, a acercarse, a planificar
y allí donde las condiciones sanitarias lo permitan, abrir sus establecimientos. Van a contar con nuestro apoyo también. Yo quiero darte gracias a Pilar, la directora ejecutiva del Grupo Educar, a ti, Raimundo, y quería cerrar con unas palabras de Lorena Salgado que dice: gracias, buena jornada, despejaron varias dudas, descanse, Raimundo. Así terminamos esta jornada. Otro se repita, se agradece la claridad. Muchas gracias, Raimundo, por la disposición esta tarde. Ese era el objetivo de este conversatorio, aclarar la mayor cantidad de dudas posible. Contarles también que este conversatorio va a estar grabado en la página de Grupo Educar, www.grupoeducar.cl, y también que vamos a realizar una revista Educar sobre este tema, porque al igual estamos convencidos de la importancia y del retorno a clase seguro, voluntario y gradual. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Gracias, Súper. Marcela. Hasta una próxima oportunidad. Está todo en sigamosaprendiendo.mineu.cl. Todo lo que yo les acabo de decir, para que visiten la página. Ya, perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias por esta tarde. Muchas gracias. Chao.